pues tiene su efervescencia merced a los hombres que se pusieron al frente o que se decidió poner al frente de la Revolución Mexicana, ¿no? Yo hablaría de un papel fundamental. Creo que a Vasconcelos le debemos, por lo menos que en ese momento hubiera tirajes de libros en un país devastado por la crisis, por la violencia, por el hambre y por una revolución violenta. Había no sé cuántos millones de personas que no sabían leer ni escribir, y de pronto él tiene la osadía de hacer el gran primer tiraje de libros importantes editados en México por primera vez, y no solo eso, una cruzada importantísima contra el analfabetismo. Vamos, ¿para qué quiero artistas si no tengo quien aprecie la cultura, el arte? Y entonces se trataba de hacer también con ello, y eso es lo que logra de alguna forma, eso que tú preguntabas, ese fenómeno de la revolución, hacer un público pues cada vez más cuantioso para el arte y la cultura. Sí, así es. Había que crear un público que se interesara del mismo lo mismo que ellos fabricaban o claro, hacían. ¿para qué hago coches si nadie sabe manejar o a nadie le interesa, ¿no? Y es algo que que vivimos muchos de los creadores en esa, que quisiéramos tener una infraestructura cultural y no la tenemos. Las continuas direcciones de cultura no han sabido hacer su chamba, y nosotros mismos no hemos sabido manejarnos por dónde. Fuera del aire te decía de ese gran aparato obeso que de pronto conforman los artistas del municipio en el que estamos plantados, y que hacen que todo movimiento sea lento. También hay que reconocer que hay mucha charlatanería en el medio, y eso hace obeso el aparato, y eso hace que quien podría interesarse diga, pues son un chingo y se la pasan peleándose entre ellos, mejor me lavo las manos. Otro punto aquí en esa, seamos localista. ¿Qué sucede con la revolución que se proclama en los años 70, cuando está instaurado Echeverría, y se le da un auge a las guerrillas? Todo el mundo quiere ser guerrillero, y todo el mundo mezcla cultura y guerrilla. Pues yo no creo que nadie quiere ser guerrillero por gusto. Pero sí vivió esa etapa. Sí, desde luego. Cuando de pronto los chavitos que de nuestra edad, lejos de acercarnos a grupos, queríamos estar en grupos de vanguardia, decíamos, y teníamos como eje o como figura el Che Guevara, a Mao, o de plano. Bueno, el ser chavo siempre implica tener cierta ¿no? indisposición a la disciplina, y eso pues es normal en cualquier ente, es inherente al ser humano. Y hay que recordar que en los 70, fines de los 60, pues tenemos la gran influencia de la revolución cubana, que por fin había una revolución desmadrosamente tropical, ¿no? Era un comunismo, un socialismo guapachoso, y eso pues aquí nos va a cautivar. Y curiosamente Fidel pues no tomaba esas ideas, sino que ya después las empezó a tomar como eje de su política, de su sistema, ¿no? Cuando tú quieres hacer una revolución, lo que más quisieras en ese momento es que alguien se te acerque y te diga que te puede apoyar. Así es. Y Fidel tuvo el socialismo muy acendrado, no tanto porque él quisiera, sino para llamar la atención de los rusos, ¿no? Hay por ahí cuentan historias, una de ellas es de veras terrorífica, cuando él insta a Nikita Khrushchev, que debe haber sido, a que les pusieran la madre a los gringos, ¿no? Tenían misiles en territorio cubano, durante la crisis de los misiles, y Kennedy les exigió que los neutralizaran, que los quitaran, que los regresaran a Rusia. Esta fue una larga negociación en donde la influencia de Fidel pues no se vio reflejada, porque había intereses mucho más pesados que defender ese socialismo tropical que de pronto le había surgido a Fidel, ¿no? Así es, eso es. Por ponerle un nombre solo. ¿Cómo estás viendo la charla, la plática, el debate? Aquí nos estamos jaloneando por abajo de la mesa. Ya llevo 4 o 5 patines que le doy, creo que nomás no, me Toño, no te dejes. uno. Pues muy bien.
¿Con qué continuamos? Pues continuamos, no sé qué tengas más. Estábamos hablando del arte y la revolución. Pero sería padre llegar a una conclusión, porque si no vamos porque a pasarnos seguir, o sea, vamos a dándole seguir. vueltas al asunto. Y sí, la revolución pues al final arroja, para mí en el plano novelístico, lo que ahora tenemos, ¿no? La gran obra para mí no la da la revolución, ni los novelistas de la revolución, sino la da Juan Rulfo con Pedro Páramo. Ah, claro. Aunque Juan Rulfo, vamos, es un caso excepcional porque él parte desde su lucha cristera, que es un poquito como que light en el sentido de la revolución como tal. No, pero yo iba a las letras, no a... Al principio No, no fue ni revolucionario, no, ¿no? Era la cuestión de las letras. Yo nunca he visto tanta poesía en ¿cuántas páginas tiene? 120, 130 páginas. Está chiquito. Y además muchos títulos encerrados, ¿no? Hay un fragmento que dice La miel derramada, y La miel derramada es un libro de José Agustín. Otro que dice La boca llena de tierra, y La boca llena de tierra es un libro de un escritor checo. Y dice, muchos años después, frente a una taza de chocolate, el padre Rentería recordaría aquel día en que le fueron a pedir una feria prestada para no sé qué onda. Y dice, esas palabras, ¿dónde las he leído? ¿Dónde? Pues es García Márquez, y García Márquez era un asiduo lector de él mismo lo comenta, ¿no? Cuando descubrí el libro, un año después de estar en México, caí en un estado febril, no sabía qué onda con esa narrativa, era algo diferente, Claro. algo que en lo que yo no estaba nunca había estado en contacto. Esa misma noche lo leyó 2 veces, ¿no? Tocaste un punto al cual yo quería ir desde hace rato. José Agustín. José Agustín, con esto de la onda, toca en un punto intermedio. Ya ha quedado atrás la revolución. Ya el PRI es PRI y no va a dejar de ser PRI porque vemos que no lo va a dejar de ser. José Agustín es un chavo que escribe y a muchos les gusta su forma de tan folclore, tan directa, y empieza a marcar una línea con sus cuates. Eso es lo que yo quería llegar. Bueno, es que decimos que estos representan, o sea, estoy mencionando los libros que aquí tenemos, Ajá. representa la vieja guardia de la revolución y su producto inmediato. Ajá. Y José Agustín es después. Por eso decía, hay Pero revoluciones. es que, claro, porque hablábamos de me supongo que estás hablando de la revolución del arte, ya como tal. Sí. Y claro que sí, ¿no? En la literatura después de Rulfo y después de todo de esto, pues también en los años 60 con el no grupo, con todos estos movimientos, también hay otra manera de escritura, ¿no? Otra forma. Y sí se deja a un lado como tal la temática del personaje como tal, ¿no? Novela histórica, allá. Y se inicia con una serie de movimientos. Sí, antes había habido otras rupturas, ¿no? El modernismo, el estudiantismo, habían sido también una marca importante, más la primera que la segunda. El estudiantismo tuvo muy poca repercusión. Pero sí, creo que en la narrativa, el gran primer descubrimiento con que se da de frente un joven que lee de perfil más que la tumba, es que cualquiera puede escribir, ¿no? Y entonces todos empezamos a escribir, nos dimos cuenta de que José Agustín hacía más o ha hecho más por la literatura que cualquier programa oficialista del gobierno. Esa es la grandeza del maestro Agustín. Que ya ahorita ya es un maestro, ya dejó de ser chavo, ya empiezan a perder fuerza. La última vez que platicaba con él, yo lo presenté hace algunos años. Y en la introducción que yo hacía del maestro decía que es de los pocos escritores que tienen el gusto o el honor de decir que son abuelos de sí mismos, ¿no? José Agustín sigue escribiéndose a sí mismo. Eso es. Y los movimientos musicales, las rupturas musicales, la introducción del rock, comentaba hace rato el rock, que por qué aquí en México no tiene esa fuerza. Sí la tiene, pero también fue reprimida. ¿Sí? Oye, además el rock es revolución. Y a final de cuentas, el que lo reprimió fue este abuelito Díaz, que hay que recordar que su hijo
como que ya solo va a poder moderaba. tocar Sí. el hijo de ya solo. Sí, Bueno, sí, sí. ahí Eso es una revolución acallada, lo que decíamos hace rato, ¿no? No, La revolución ha sido el callado. rock es una forma de vida, no es una filosofía. Creo que tarde nos damos cuenta de que el rock vino a romper esquemas y a fundar nuevos órdenes culturales. De ahí que es inentendible, no podríamos entender el fenómeno de la onda si no entendemos, claro, el rock. Si nos metemos un poquito en esos hoyos funk y esas la hippieada mexicana, ¿no? Que era su versión muy muy típica, muy folclore, ¿no? Sí, los hippie el avándaro, que empezó como un movimiento ahí como muy receloso, muy a ver si nos dejan, y se convirtió en un rotundo éxito que ya no se puede repetir porque el Estado ya no lo permitió. Dice, no, si lo siguen juntándose nos van a dar en la torre, mejor calladitos. Sí, además quien haya leído a Kerouac y haya leído a toda la literatura beat de su momento, se dará cuenta que la literatura beat no hubiese sido tal si no hubiese habido el jazz, ¿no? Sobre todo el bebop y el free jazz. Entonces la literatura de Agustín pues también tenía mucho que ver con el rock. Recuerdo que decía Edne Parménides que llegaba a la redacción del Excelsior y empezaba a teclear a ritmo de rock, ¿no? Tecleaba una canción y cuando te dabas cuenta había escrito un texto, ¿no? Pero vamos, como se le negaba la música, él utilizaba otro teclado. Creo que tienes algo importante que decir, ¿verdad? No, simplemente corte o algo, ¿no? No, tenemos un Los comentario regalitos, que me algo, decían que preguntaba Toño Pacheco, Saludos, que se quedó Carlito. con la duda de lo de García Márquez con el inicio de 100 años de soledad, si fue coincidencia o plagio involuntario. Ahí está. Todos pensarían que fue Ahí está. plagio Y involuntario. frente a las cámaras, Además, yo no creo, es más, yo no creo ni que haya haya sido plagio. ¿Una coincidencia? ¿Quién no lo hizo enteramente consciente? ¿Quién no ha utilizado cuando escribe un texto una palabra, una frase que le suena por ahí y luego dice, ah, chinga, de veras soy muy original? ¿O en dónde Sí, la habré claro. leído? Y te quedas con la duda, seguramente lo hizo y dijo, pues, ¿cómo voy a descomponer el texto? Y para Toño Pacheco, déjame recordar en qué capítulo o página está. Depende de la edición que tengas, pero creo que está por ahí por la página 67, este pasaje que recordamos del padre Rentería, Pacheco, así es de que por ahí chécatelo y verás que existe tal similitud, no plagio, similitud. Porque hay otra cosa, ¿no? Ya que hablamos de eso, Toño es un escritor muy habitual. Saludos, deja que tus 5 minutos de fama, es muy habitual, y de pronto me dice eso, oye, yo siento que lo que escribo, a lo mejor ya lo dijeron otros, entonces siento como que soy falso. No, y es Pero cierto, todos traemos, Toño. ¿no? Aquí lo importante es la forma que tienes de decirlo. Así como tú lo dices, seguramente no ha habido quien. Eso es lo importante. No es lo que se dice, sino cómo se dice. Eso es literatura. O sea, que Y de alguna manera todos traemos detrás los escritores, las lecturas y lo que nos ha impactado y nos gusta. No podríamos escribir de otra manera Sí, si no es repitiendo. claro. ¿Cuál sería tu cabecera? ¿Cuál sería tu autor de cabecera? ¿Cuál Híjole. sería el que Es que para tengo para varios, para ver pero a este yo lo soy muy plagió? cortasariana. Ah, entonces Yo ahí está. soy totalmente